Hace un minuto, el suelo de 500.000 residentes se elevó otra vez, más rápido rompiendo patrones en los campos flegreos. Científicos advierten que la corteza de la caldera se agrieta, flexiona y colapsa bajo una presión incontenible. Nueva evidencia revela una falla mecánica bajo escuelas, hogares y hospitales. Es una transformación no vista desde los 80 y las señales convergen. ¿Por qué la caldera pierde fuerza y cuán cerca estamos de un colapso en el corazón de Europa urbana? Hace un minuto, bajo los campos flegreos, la corteza entre la superficie y un turbulento mundo de gases y fluidos no es un muro sólido. Es una capa de toba, una roca de ceniza volcánica antigua, comprimida y alterada por milenios de calor y presión. Esta capa de roca se ubica a unos 3 a 4 kilómetros bajo la ciudad, formando la barrera superior del sistema presurizado de la caldera. A diferencia del granito o basalto, la toba de Campi Flegrei tiene poros y fracturas. Mediciones y muestras de perforación revelan porosidad superior a la de la mayoría de los sistemas volcánicos. Poros y microgrietas en la roca crean vías para que gas y agua asciendan de depósitos profundos. Intrusiones de magma han cocido, fracturado y debilitado esta capa. El resultado es una capa que actúa menos como escudo y más como esponja frágil, conteniendo la presión hasta cierto punto. Imágenes y análisis petrofísicos confirman que esta toba no es uniforme. Algunas zonas están más fracturadas, otras saturadas de gas y fluidos. La capacidad de la roca para resistir peso y deformación depende de la porosidad y de sus enlaces. En campos flegreos, ambos están comprometidos. La capa protectora es frágil, su resistencia erosionada por ciclos de calor, frío y alteración química. La mayoría se entera de estas noticias tarde, a través de los medios. Con nosotros las obtendrás antes. Suscríbete ahora. Gases y fluidos suben de más de 7 kilómetros, llenando poros, aumentando la presión interna y forzando los límites de la resistencia de la roca. Esta frágil capa es la única barrera entre el sistema volátil y la superficie poblada. Cuando la presión dentro de la caldera aumenta, la toba se deforma. Primero se dobla, absorbiendo tensión. Al aumentar la presión y saturarse los poros, la roca agota su flexibilidad. Científicos se enfocan en este umbral. La roca de cobertura, incapaz de doblarse, se fractura. Cada pulso de gas o fluido hidrotermal acerca el sistema a ese límite. La pregunta no es solo cuánta presión resiste la roca, sino cuánto aguantará antes de la próxima fractura bajo la ciudad. Hace un minuto, en abril de 2024, pruebas de laboratorio revelaron que la toba de Campi Flegrei pierde mucha resistencia mecánica al aumentar presión y temperatura. Bajo condiciones de caldera simuladas, la roca solo absorbía el estrés hasta un límite estrecho. Más allá, un mínimo aumento de la presión de los poros fracturó las muestras repentina e irreversiblemente. Esa transición de flexión elástica a fractura define el umbral mecánico que los científicos rastrean con urgencia. La corteza no puede estirarse indefinidamente. Al inicio, la tensión se reparte, los enlaces ceden y la roca se curva lentamente. Al saturar los poros con gas y fluidos, la estructura interna se debilita y los enlaces ceden. Los experimentos de abril de 2024 marcaron un claro punto de inflexión. Al saturarse la toba y superar la presión un valor crítico, la roca perdió su elasticidad. Se fracturó en debilidades preexistentes, liberando energía en estallidos abruptos e irregulares. Este comportamiento no es solo teoría. Sensores en Campi Flegrei registran deformaciones que indican fractura frágil, no flexión suave. El levantamiento es interrumpido por saltos súbitos, microestallidos, temblores. Señalan que la corteza se está quebrando, no doblando. Estudios geodésicos recientes confirman que sectores, sobre todo Solfatara y Piciarelli, sufren inclinación errática y colapso localizado, acorde al régimen frágil del laboratorio.
Una vez que la corteza cruza su límite elástico, cada incremento de presión es más propenso a generar nuevas fracturas que a ser absorbido sin causar daño. Por eso los científicos están alarmados. La caldera ya no se comporta como un sistema flexible y lento. Actúa como estructura al borde del fallo mecánico. Pequeños cambios desencadenan rupturas frágiles. La atención se centra en los patrones de fracturas y sus consecuencias, ya que la corteza de la caldera se acerca y a veces excede su capacidad de cohesión. Hace un minuto, los registros sísmicos de Campi Flegrei muestran un patrón innegable. Desde 2021, el INGV ha registrado más de 18.500 sismos bajo la caldera. No son temblores aislados. La mayoría se concentra en densos enjambres, estallando en un nuevo plano de falla bajo Pozzuoli. El 20 y 21 de mayo de 2024, 150 sismos en 24 horas, incluyendo un 4.4 a 2.6 kilómetros de profundidad, el más fuerte en casi 2 décadas. Cada sismo somero muestra la corteza cediendo, la roca quebrándose en vez de doblarse, mientras la presión sube. El doctor Marco Giudicepietro, del INGV, ha rastreado estas erupciones en tiempo real. Él describe esta actividad como fracturas que reorganizan la corteza, concentrando la energía sísmica en un solo plano estructural. No es un temblor aleatorio, es la activación de una falla extensional, una ruptura frágil donde la corteza cede bajo presión. Más de la mitad de la energía sísmica desde 2023 se centró aquí, indicando que la caldera ya no absorbe la presión suavemente. Más bien, se fractura en pasos organizados. Las consecuencias se ven arriba. Residentes reportan grietas en calles y muros, a veces de la noche a la mañana. El suelo tiembla, calla y vuelve a agitarse al rasgarse la roca débil. Estos enjambres no son solo números. Son el sonido de un sistema que cede, una cáscara frágil fracturándose por la presión interna. Giudicepietro advierte que la roca ya se agrieta, no solo se flexiona. Es otro régimen. Cada nuevo enjambre avanza el proceso. La corteza no solo se deforma, se reorganiza en planos de debilidad, preparando una deformación más drástica. Hace un minuto, el movimiento en Campi Flegrei no es ya un proceso lento y constante. Desde 2005, la superficie ha subido 1.2 metros, pero nuevos patrones han surgido. El movimiento vertical dista de ser suave. Las estaciones GNSS, como la de Wright en Pozzuoli, registran ahora aumentos mensuales de elevación de casi 2 centímetros, una tasa que se ha duplicado en pocos años. En vez de un ascenso suave y predecible, el suelo se alza a tirones, a veces acelerando súbitamente, luego deteniéndose o cambiando de rumbo sin aviso. Esta elevación errática no es uniforme. En Solfatara y Picciarelli, la superficie sube a tirones, con bloques que se inclinan, mientras otros se hunden o están inmóviles. Radar satelital y sensores en tierra revelan un mosaico de deformación, una mezcla de elevación y hundimiento que fractura la caldera en segmentos inestables. Aquí, el suelo es empujado hacia arriba por la presión bajo la roca de toba, pero la respuesta es irregular, como un tambor abultado por fuerza desigual, estirándose o rompiéndose. Las cifras lo confirman. En la primera mitad de 2024, la elevación del suelo en puntos clave superó los 10 centímetros, concentrándose los mayores aumentos con ráfagas sísmicas. Estas subidas no son eventos aislados, coinciden con grietas en carreteras, pavimentos y cimientos. Residentes sienten el suelo moverse bajo sus pies. Ingenieros hallan desalineación en estructuras antes niveladas. Dicha deformación es una advertencia. La corteza no absorbe la presión uniformemente. En cambio, se ve forzada, respondiendo con cambios frágiles y repentinos. Cada pulso de elevación indica que la presión halla nuevas vías ascendentes, forzando fracturas, desestabilizando la superficie y preparando una liberación de gas intensificada por la red de grietas de la caldera. Hace un minuto,
gas y calor brotan por la corteza fracturada de Campi Flegrei a niveles no vistos en décadas. En 2024, el monitoreo continuo en Solfatara y Piciarelli registró emisiones de dióxido de carbono de 1.557 toneladas diarias. Esa producción iguala a volcanes con conductos magmáticos, aunque el magma de Campi Flegrei permanece profundo. El aumento de CO2 no es un pico aislado. Coincide con la inestabilidad creciente del sistema. Cada fractura y pulso ascendente abre nuevas vías para gases presurizados, debilitando la toba frágil. Sensores térmicos en las fumarolas muestran temperaturas muy por encima de los promedios. En Piciarelli, vapor y agua sobrecalentados erupcionan con más fuerza, corroen la roca y amplían las grietas. La poza de lodo fluctuó en nivel y temperatura, señalando pulsos de calor y presión a través del sistema hidrotermal. Estos cambios no son solo superficiales, reflejan una carga energética profunda. Fluidos y gases, impulsados por la presión, encuentran menos obstáculos en la fracturada roca. Científicos las rastrean con instrumentos terrestres e imágenes térmicas satelitales. Los datos revelan zonas de desgasificación difusa en las fallas que rodean el sector central de la caldera. Residentes en varios barrios reportaron un fuerte olor a azufre y vapor de fracturas recientes. Es evidencia directa de que el gas halla nuevas salidas en la corteza. Cada tonelada extra de CO2, cada grado de aumento de calor, muestra que la energía interna de la caldera no está contenida. En cambio, escapa por una red de fracturas que crecen con cada subida de presión, acercando el sistema al fallo mecánico. La corteza de Campi Flegrei cambia drástica y rápidamente, preocupando a científicos que mejor conocen este volcán. Hace un minuto, en la caldera de Campi Flegrei, la corteza no se mueve como una capa ininterrumpida. El radar INSAR, de apertura sintética interferométrica, capta un mosaico de movimiento. Imágenes de alta resolución revelan un levantamiento no uniforme. Algunos sectores, cerca de Solfatara y Piciarelli, suben más rápido que sus alrededores, mientras que bloques vecinos se hunden. Resulta un mosaico de deformación con fuertes gradientes a lo largo del sistema de fallas anulares de la caldera. Datos INSAR de 2023 y 2024 muestran la elevación diferencial concentrada en límites estructurales. Donde la corteza es más débil, han surgido desplazamientos verticales, saltos notables entre segmentos con fallas. Estos no son desplazamientos sutiles. El suelo se ha movido centímetros en meses, desalineando carreteras y agrietando cimientos. Los científicos mapean estos cambios con precisión, superponiendo datos satelitales en el mapa estructural de la caldera e identificando zonas de acumulación de estrés. Este patrón de deformación no es casual. La falla anular, resto de colapsos previos, pivota la corteza al doblarse, inclinarse y fallar. Cuando la presión profunda empuja la toba frágil hacia arriba, la falla anular cede, flexionándose, deslizándose o abriéndose. Cada nuevo desplazamiento en este límite marca una zona donde los límites mecánicos de la corteza se prueban y donde es más probable un futuro colapso o fractura. El movimiento superficial, captado al milímetro por INSAR, confirma de forma remota e inequívoca que la caldera se deforma por sus líneas más débiles. Hace un minuto, al fallar la corteza de Campi Flegrei, las consecuencias ocurren en la superficie y bajo tierra. La subsidencia puede hundir bloques del suelo de la caldera en horas, dejando carreteras deformadas y edificios inclinados al ceder la tierra. Las fisuras, a veces de cientos de metros, se abren en fallas, ensanchándose de noche y afectando barrios, vías y servicios. Estas fracturas no son silenciosas. El suelo puede romperse con grietas, desplazándose centímetros o decímetros en un solo estallido sísmico. Al romperse la corteza, fluidos hidrotermales escapan con gran velocidad. Si agua y vapor a presión hallan una vía a la superficie, la rápida caída de presión convierte el agua líquida en vapor,
expandiéndose 1000 veces. Esto causa explosiones freáticas violentas, lanzando rocas, lodo y gas sobrecalentado sin previo aviso. La energía liberada en estos eventos excava cráteres de decenas de metros, pulveriza rocas y arroja escombros a la superficie. En Solfatara y Picciarelli, la capa de arcilla que sellaba los fluidos está fracturada y debilitada, aumentando el riesgo de escape por sobrepresión. Los peligros no acaban con las explosiones. Al ceder el suelo, los edificios pueden desplazarse o derrumbarse. La infraestructura como el agua, el gas y los cables eléctricos puede romperse al desplazarse la tierra. Carreteras y vías férreas se deforman, y barrios enteros pueden quedar inaccesibles. En el peor de los casos, una cascada de fallos podría ocurrir rápidamente: colapso, fisuras, explosiones de vapor y gran alteración superficial, todo en una zona urbana densamente poblada. No son amenazas lejanas, son la consecuencia de que la corteza pierde la capacidad de resistir la presión interna. Hace un minuto, en Pozzuoli, las señales no son abstractas, son realidades. Ornella, residente de toda la vida, en su cocina, señala una grieta que va del techo al suelo. Recuerda cuando apenas era visible solo una grieta, pero ahora es tan ancha que cabe un dedo. El suelo de su vecino se ha inclinado tanto que las sillas se deslizan por sí solas y se dejan sin atención. Puertas antes fáciles, ahora se atascan o cuelgan torcidas. De noche, las familias se sobresaltan con golpes y ruidos del suelo moviéndose bajo sus casas. Algunos tienen zapatos junto a la cama, listos para el próximo temblor. La ansiedad es constante, el sueño a ratos, interrumpido por el ritmo impredecible de la tierra. Aquí, cada grieta y suelo irregular recuerda que la crisis no solo está bajo sus pies, sino en sus paredes. Hace un minuto, Protección Civil intensificó su respuesta por la inestabilidad de la caldera. En meses recientes, se han intensificado los simulacros de emergencia en Pozzuoli, Bagnoli y alrededores, con miles participando en evacuaciones coordinadas. Las redes de monitoreo operan 24 horas, integrando datos sísmicos, geodésicos y de gases de estaciones y satélites. El Comando Regional recibe informes en vivo de cada temblor, desplazamiento y emisión de gas. El doctor Fabrizio Curcio, jefe de Protección Civil, afirmó: "Estamos ejecutando el programa más completo que Campi Flegrei haya visto. Nuestros equipos responden rápido. Los planes se revisan diariamente con los últimos datos científicos. Los ingenieros inspeccionan la infraestructura, los servicios de emergencia, ensayan escenarios de respuesta y los funcionarios locales informan al público. Este nivel de preparación no es habitual. Responde a la realidad de datos que se revela bajo la ciudad, donde cada señal de la caldera exige atención y acción coordinada." Hace un minuto, más de 500,000 de personas viven sobre una caldera, cuyo suelo se fractura aceleradamente. Italia tiene planes de emergencia activos. Cada pulso sísmico se registra al instante. Lo que sigue no es solo una pregunta científica, es una prueba de qué tan rápido responde la sociedad cuando la corteza de una ciudad cede. Esté alerta, cada señal cuenta.